Hola, buenos días. Me alegro mucho de verle. Vamos a saludar unos a otros antes de empezar. Buenos días. Aquí hay sitio libre. Vale. Ahora vamos a orar juntos. Voy a orar, vamos a orar juntos. Dios Padre, misericordioso y santo, lleno de amor y gracia, te damos gracias por salvarnos. Y tú nos perdonaste en todos nuestros pecados a través de su gracia. Nosotros hemos recibido la salvación, hemos convertido en tu Hijo. Muchas gracias por esta gracia. Pero ahora, por tu gran gracia y tu infinito amor, somos muy débiles y por eso necesitamos tu ayuda cada momento y te pedimos que nos guíes cada día para que nuestras vidas te agraden en todo lo que hagamos. Señor, aunque hemos recibido la salvación, pero sabemos que aún somos muy débiles, por eso necesitamos tu ayuda y tu dirección en cada momento. Cuidamos mientras vivimos en este mundo para que no caigamos en las tentaciones del diablo. Y no dejes que nuestro corazón se apegue a las cosas vanas de este mundo. Sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos preparados para juicio y destrucción. Pero gracias, Señor, porque en esta generación nos has dado la oportunidad de anunciar el Evangelio. Y muchas gracias por establecer tu iglesia aquí en Tarancón, en este lugar, este barrio. Hay muchas personas perdidas que todavía no conocen tu amor, tu palabra, tu gracia. Creemos que tienes un gran plan para salvar a muchos de ellos. Señor, te pedimos que nos uses para cumplir tu propósito. Deseamos que muchas personas reciban la salvación y que tu nombre sea glorificado. Hoy, en el Día del Señor, tus hijos preciosos, hijas, también nos hemos reunido en tu nombre. Danos tu enseñanza a cada uno conforme a su necesidad. Ayúdanos para que nuestra fe crezca bien por medio de tu palabra. Llena nuestro corazón con tu amor, tu gracia y tu palabra. Ponemos también en tus manos a los hermanos que hoy no han podido congregarse. Algunos están sufriendo por enfermedad. Sánalos pronto, por favor. Otros están pasando por dificultades, angustias o pruebas de fe. Fortalece sus corazones para que puedan vencer, confiando en ti, Señor. Y guía los labios de quien anuncia tu palabra, para que solo se proclame correctamente tu palabra. Y abre el corazón de quienes escuchan. Y danos la sabiduría y el conocimiento para que podamos entender correctamente tu voluntad. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Vamos a buscar la Biblia, San Lucas, capítulo 23.
San Lucas capítulo 23, versículo 32. San Lucas capítulo 23, versículo 32 al 43. San Lucas capítulo 23, versículo 32 al 43. Un poco largo. Voy a leer. ¿Entienden todos? ¿Sí? San Lucas capítulo 23, versículo 32. Desde 32 voy a leer. Llevaban también con él otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otros salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Versículo 42, 43, vamos a leer juntos. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta aquí. Soy Marcos, de Iglesia de Cuenca. Ahora, Pastor Julián está predicando en la iglesia de Cuenca. Yo estoy aquí. A veces vamos a intercambio sermón, ¿vale? Me alegro mucho. ¿Sí? Vamos a aprender vamos a recibir unas lecciones a través de esta historia, ¿vale? Este pasaje es el registrado de un acontecimiento que ocurrió justo antes de que Jesús muriera en la cruz. Ustedes saben, ¿no?, esta historia. ¿Sí? Cuando Jesús murió en la cruz, no murió solo. Dos malhechores fueron crucificados juntos a Jesús, uno a su derecha y otro a su izquierda. Vamos a ver en la pantalla. He preparado los versículos y imágenes. Jesús no tenía ningún pecado, pero fue clavado en la cruz en lugar de los pecadores. En cambio, los dos malhechores eran criminales que habían cometido delitos tan graves que fueron condenados a morir en la cruz. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, muchas personas que estaban debajo de la cruz se burlaban a él, ¿sí? Mirando y burlaban, ¿sí? Injuriaban.
Si eres el Hijo de Dios, bajo de la cruz. Sanaste a muchos enfermos y hasta resucitaste a unos muertos. ¿Por qué no puedes salvarte a ti mismo? Al principio, los dos malhechores también insultaban a Jesús. Ustedes saben, ¿no? Vamos a ver este versículo, San Mateo, capítulo 27, dice esto. A otros salvó, ¿sí? Las personas burlaban. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones. Ladrones, escrita en Lucas, malhechores, ¿no? Sí, mismo. Ellos, los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Sí? Lo mismo le injuriaban también ellos. Al principio ellos también injuriaban a Dios, a Jesús, ¿no? Con el paso del tiempo, mientras estaban clavados en la cruz y en medio de un dolor extremo, uno de los malhechores volvió a insultar a Jesús. Como esto, ¿no? Versículo 39. A uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero entonces ocurrió algo sorprendente. El otro malhechor crucificado a otro lado, que también se había burlado a Jesús, lo reprendió al oír esta palabra y le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Este malhechor finalmente se arrepintió de sus pecados. Habría sentido un dolor insoportable, ya que tenía las manos y los pies clavados en la cruz. ¿Qué habría pasado por su mente en medio de este dolor extremo? Primero, seguramente percibió lo terribles y espantosos que eran sus pecados. Porque él está muriendo en la cruz, terriblemente, ¿no? Luego habría pensado en su inevitable destino de morir. Seguramente moriré. ¿Qué será de mí después de la muerte que ocurrirá? Había pecado toda su vida y había cometido crímenes tan graves que merecían a la muerte en la cruz. Le aterraba y le horrorizaba pensar que al morir sería juzgado por Dios y destinado al infierno. Él pensó, no habrá manera de escapar del infierno, ¿sí? Porque después de minutos, él morirá. Reflexionó profundamente sobre si habría alguna forma de evitarlo. Y vio a Jesús aquel momento. Y vio a Jesús crucificado a su lado. Este malhechor seguramente había oído muchas historias sobre Jesús con anterioridad. Había oído rumores
de que Jesús enseñaba con autoridad, sanaba a muchos enfermos y hasta resucitaba a unos muertos. Y ahora ese mismo Jesús estaba a su lado. Y él escuchó la oración que Jesús estaba elevando. ¿Qué dijo Jesús? Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿no? El malhechor escuchó, ¿sí? Oyó esta oración. Él no odiaba a quienes se burlaban, insultaban de él. Al contrario, oraba por los pecadores. Los que se burlaban e insultaban a Jesús decían: no eres tú el Cristo. Cristo significa Salvador en griego. En hebreo se dice Mesías, ¿no? Es el mismo significado, ¿sí? Mesías, Salvador, Cristo son el mismo. Jesús, como el Mesías predicho en el Antiguo Testamento, realmente sanaba a los enfermos y hasta resucitaba a unos muertos. Esto era un hecho indiscutible. En medio de su dolor, a través de las oraciones y enseñanzas de Jesús y de las palabras de la gente, se dio cuenta de que Jesús era el Mesías, anunciado en las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Sí? Él se dio cuenta. Y entonces se arrepintió de sus pecados y le pidió a Jesús ayuda, ¿no? Dijo a Jesús, este malhechor: acuérdate de mí cuando vengas tú en tu reino. Al reflexionar sobre toda su vida de pecado, este malhechor no podía decir: por favor, envíame al cielo, al reino de Dios, al reino de los cielos, sino que dijo: acuérdate de mí, por favor. Soy un gran pecador que merece ir al infierno. Señor, ten misericordia de mí y acuérdate de mí. ¿Sí? Dijo, significa esto. ¿Qué sucedió? Jesús dijo a él, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, en el reino de los cielos. Todos tus pecados han sido perdonados. Tú estarás conmigo en el cielo eterno. ¿Sí? Esto, ¿no? Y muchas personas entienden mal lo que es la salvación. ¿Ustedes saben la salvación? ¿Sí? ¿Han recibido la salvación? ¿Sí? Muy importante la salvación. El tema de la Biblia es la salvación. Jesús, su nombre significa salvación, Salvador. Muchas personas malentienden. Creen que deben ir a la iglesia, dar el diezmo, leer la Biblia, orar y muchas otras cosas. Hay personas que piensan que deben hacer algo para poder ir al cielo. Muchas personas, ¿sí?, piensan así. Antes de recibir la salvación, yo también pensé así. Por eso fui a la iglesia diligentemente. Y dio la ofrenda. ¿Sí? Serví, ¿sí?,
la obra de la iglesia para ir al cielo. Pero es equivocado, ¿no? ¿Acaso este malhechor que se arrepintió y fue salvo en el último momento fue a la iglesia alguna vez? ¿Él fue a la iglesia? No, nunca, ¿no? ¿Él dio diezmo alguna vez? Creo que no. ¿Leyó la Biblia o oró alguna vez? Creo que no. Él hizo muchas obras buenas. Creo que no, porque era alguien que había pecado toda su vida, ¿no? Y para ir al cielo, otros dicen que hay que hablar en lenguas, para ser salvo. Lenguas, ¿ustedes saben lenguas? ¿Pueden hablar lengua? ¿Habló en lenguas este hombre malhechor? No. Otros dicen, yo me he bautizado. Bautismo. Confunden el hecho de ser bautizado con haber recibido la salvación. Y dicen que hay que ser bautizado para recibir la salvación. ¿Este malhechor se bautizó alguna vez? No. El bautismo es para quien primero ha comprendido el Evangelio y ha recibido la salvación. Y luego recibe el bautismo. Es una manera de declarar ante los demás que uno ha sido salvo, ¿no? Sí. Yo he recibido la salvación, por eso desde ahora voy a vivir según la palabra de Dios, según voluntad de Dios, ¿sí? Declaración, soy hijo de Dios, ¿no? Cuando recibe el bautismo. Eso, una, ¿sí?, celebración, algo, ceremonia. Primero se debe recibir la salvación y luego puede tener un derecho, ¿sí?, recibir el bautismo. Que una persona que no ha sido salva se bautice es solo un acto formal, ¿sí? No sirve nada. La salvación no es por ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, dar el diezmo, es ser sanado, hablar en lenguas, ni por recibir el bautismo. Sí, necesitan después de recibir la salvación, pero para recibir la salvación no sirve, ¿no? Por no conocer la Biblia, las personas entienden mal la salvación. La salvación se recibe únicamente por la fe, Se escribe la salvación al creer que Jesús ha perdonado todos mis pecados. Es recibir lo que Dios nos da. Dios nos da. Cuando escuchamos el Evangelio con un corazón arrepentido y consciente de nuestros pecados, el Espíritu Santo nos da entendimiento y nos salva. Eso es la salvación. Esto es la salvación según la Biblia, ¿no? Vamos a ver versículo 43 otra vez. De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús dijo esto, ¿no? Esta palabra dijo Jesús, la palabra de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Este malhechor
¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Este malhechor. Dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquel momento Jesús respondió a él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre, ¿dónde está ahora? ¿A dónde se fue? ¿Dónde? El paraíso, ¿no? El cielo eterno. ¿Cómo sabemos que este malhechor fue al cielo? ¿Cómo sabemos? ¿Ustedes han visto? ¿Alguna vez alguien ha visto a este malhechor en el cielo? ¿Alguien ha visto? ¿Está en el cielo? ¿Cómo podemos saber? Nadie no ha visto. Nadie lo ha visto. Yo tampoco lo he visto. Entonces, ¿cómo podemos creer que este malhechor fue al cielo, está en el cielo? ¿Cómo sabemos? Sí, porque Jesús lo dijo así, ¿sí o no? Jesús dijo, Jesús es Dios, su palabra, por su palabra podemos creer. Este malhechor está en el cielo, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Palabra de Dios. El paraíso es el cielo. Podemos saber que este malhechor fue al cielo porque Jesús lo dijo así, ¿no? Creer es creer en la palabra. ¿Sí o no? Sí. Vamos a buscar Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos a leer juntos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Por la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros podemos recibir la salvación por la fe. La fe, ¿dónde viene? La palabra de Dios, palabra de Jesucristo. ¿Cuál fue la palabra, última palabra que Jesús clamó cuando murió en la cruz? Consumado es, ¿no? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. ¿Qué significa consumado es? Significa que ha terminado todo lo que había que hacer, ¿no? ¿Qué ha cumplido Jesús? Jesús dijo, he terminado todo el trabajo para salvar al pecador. ¿Sí? En primera de Timoteo capítulo 2 capítulo 1 versículo 15 dijo, Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. Es su trabajo, su propósito, ¿no? ¿Sí? Él ha terminado este trabajo, ¿sí? Todo el trabajo para salvar al pecadores. Jesús completó su tarea, es decir, salvar a los pecadores. Entonces, ¿qué debemos hacer los pecadores para ir al cielo? Jesús, su trabajo ya ha terminado. Y entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer deben hacer los pecadores? ¿Sí? Para ir al cielo? Creer la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ir al cielo? Basta con creer en las palabras que Jesús dijo, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí? Aquí dice, Hechos capítulo 16, versículo 31, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, ¿no?
creer en el Señor, Jesús. Toda la palabra de la Biblia es palabra de Dios. Es decir, la palabra de Jesús. Porque Jesús es Dios mismo, ¿sí o no? ¿No? Dios. Jesús es Dios, la palabra de Dios. Creer la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Creer en la Biblia puede recibir la salvación, especialmente el Evangelio, ¿no? Las personas van al cielo al creer en la palabra de la Biblia, el Evangelio. El cielo es un lugar al que se llega por la fe, ¿no? Por la fe, por la palabra de Dios. Vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Aquí también hay, pone en la pantalla. Vamos a leer juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es gracia que Jesús murió en la cruz por nosotros sin ningún precio, costo, ¿no? Esto es la gracia. Ustedes, si para ir al cielo hacen algo, hicieron algo, así, oír, escuchar y creer, sí, hicimos. Pero para ir al cielo no hemos pagado el precio del pecado de mi parte, ¿no? Dios dijo, Dios hizo todo, ¿sí? Esto es la gracia, ¿sí? Recibimos la salvación al creer en esta gracia, ¿no? Por la fe, ¿sí? Recibimos por la fe la salvación. También aquí, San Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia dice así: quien cree en Jesús es el Hijo de Dios. El nombre de Jesús significa salvación. He dicho, creer. Creer en el nombre de Jesús significa creer que Él salvó a los pecadores mediante la cruz. Su nombre significa la salvación, Jesús. Una persona se convierte en hijo de Dios al creer en el nombre de Jesús. Creer, por eso lo más importante, la fe para recibir la salvación, para ir al cielo. También este versículo muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, vamos a leer juntos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? También aquí dice, todo aquel que en él cree, ¿sí? Cree en Jesús, ¿sí? Hijo primogénito de Dios es Jesús, ¿no? Jesús se refiere a Jesús. Cualquiera que crea en Jesús, quien murió en la cruz para salvar a los pecadores, puede recibir la salvación. Creer, ¿sí? Solo necesita creer, la fe. La persona que ha sido salva va al cielo y vive allí eternamente con Dios, con nuestro Señor. Vive eternamente con Dios
en el cielo es la vida eterna, ¿sí? La vida eterna. Jesús de la vida eterna a quienes creen en Él. También, vamos a leer juntos ese versículo. San Juan, capítulo 5, versículo 24. Vamos a leer juntos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra. ¿Sí? Primero hay que oír, escuchar el Evangelio, ¿no? Y luego puede creer, ¿no? Y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, ¿no? Obtenemos vida eterna. Quien escucha y cree en las palabras de Jesús, dijo antes de morir, consumado es, recibe la vida eterna. Quien cree recibe la vida eterna y no será juzgado para ir al infierno. Porque Jesús ya recibió el juicio en la cruz por todos nuestros pecados. La muerte de Jesús en la cruz fue el juicio sobre el pecado, ¿no? El juicio sobre el pecado. El precio del pecado fue pagado por Jesús, derramando su sangre y muriendo, ¿no? En la cruz. Ya ha pagado todos precios del pecado, pago del pecado, ¿no? Ya, todo. ¿Sí? Jesús recibió el juicio por el pecado en lugar de nosotros. Gracias a Jesús no necesitamos ser juzgados. Hemos sido trasladados de la muerte a la vida, ¿no? ¿Sí? Esto es vida eterna. La persona que iba al infierno se convierte en alguien en que puede ir al cielo. La razón por la que la gente va al infierno es porque no escuchan ni conocen este hecho, esta verdad. Por eso ellos no pueden ir al cielo. ¿Cómo podría creer alguien algo que no ha oído, no ha escuchado? Ellos no saben por eso. Por eso nosotros tenemos que anunciar, ¿no?, el Evangelio, esta verdad, ¿no?, para salvar a ellos, para enviar al cielo. Por eso nosotros estamos viviendo en este mundo. Y además, para la persona salva existe un día en que nace de nuevo. ¿Sí? ¿Sí? Esta palabra han escuchado ustedes, ¿no?, muchas veces. El día en que se cree en el Evangelio es el día del nuevo nacimiento, es decir, el día de la salvación. ¿Sí? Ustedes han recibido la salvación, ¿no? Por eso tienen 2 cumpleaños, ¿sí? Cumpleaños de mi cuerpo y para mi espíritu, ¿no? Vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículo 5 y 6. Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6. Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6. Vamos a leer juntos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y cree también en vosotros.
desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El Evangelio llegó hasta los hermanos y hermanas de la iglesia de Colosas, ¿sí? A quienes se dirige esta carta, ¿no? Libro de Colosenses, apóstol Pablo escribió esta carta, ¿no? ¿Sí? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Sí? Ellos oyeron el Evangelio, la palabra de Dios. El Evangelio que ha llegado hasta vosotros, a los hermanos de iglesia de Colosas. ¿Sí? Así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día. Aquí pone un día. El día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ellos escucharon este evangelio y comprendieron la gracia de Dios. Eso es la salvación. ¿Sí? La salvación a través del evangelio. El día en que realmente comprendieron la gracia de Dios es el día en que fueron salvados. Desde aquel día. El día en que una persona verdaderamente nacida de nuevo tiene un día de nacimiento, su espíritu, su alma. No se trata del día en que comenzaron a asistir a la iglesia. No, ese día no. ¿Sí? Primero tiene que escuchar. Hay que escuchar y comprender, ¿sí? La palabra de Dios, la gracia de Dios. Ustedes también escucharon la palabra del Evangelio del pastor Julián, ¿no? Hace 2 domingos, ¿no? Hace 2 domingos. El día que conocisteis la gracia de Dios en verdad, aquel día. ¿Sí? Muchos hermanos, hermanas ya han escuchado antes, pero unos hermanos, hermanas, creo que hay hermanos, de aquel día comprendieron. ¿Sí? Ese día es cumpleaños de la salvación, ¿no? Sí, el cumpleaños de su alma. ¿Ustedes realmente comprendieron la gracia de Dios? Muy importante, comprender, entender el Evangelio. Los hermanos de la iglesia de Colosas, ellos tuvieron un día en que comprendieron verdaderamente la gracia de Dios a través de la cruz de Jesús. ¿Sí? Ellos han escuchado el Evangelio. ¿Sí? El contenido del Evangelio es: Jesús murió por nosotros y resucitó. ¿Sí? Esto es contenido del Evangelio. ¿Sí? Por eso ellos pueden creer. No importa cuánto tiempo hayan asistido a la iglesia. Lo importante es si verdaderamente nacieron de nuevo por la palabra de Dios, es decir, por el Evangelio. Lo más importante. Una persona salva debe tener necesariamente un día de renacimiento a través de la palabra. No importa cuál sea la fecha exacta, no. Lo importante es que haya un día en que realmente se comprendió la gracia y el amor de Dios mediante el Evangelio, ¿no? Ese hecho, ¿no? Es importante. Tiene esta experiencia lo más importante. ¿Sí? Recibir la salvación no es el final.
es más bien un nuevo comienzo. Cuando una persona salva muere, entra al cielo inmediatamente, ¿sí o no? Y cuando una persona salva, si muere, entrará al cielo inmediatamente, ¿no? Yo ahora si muero, voy a ir al cielo, estaré en el cielo, ¿sí o no? De aquel momento, ¿no? Como el malhechor que fue salvo en la cruz. Él ahora está en el cielo. Aquel momento, Jesús dijo, oye, estarás conmigo en el paraíso. Ese día, inmediatamente, él entró al cielo, ¿no? Desde ese momento, vive eternamente con el Señor. La vida del cielo. Mucho mejor que esta vida, ¿sí o no? La vida allí es mucho mejor que la vida en este mundo. El apóstol Pablo vio el cielo, ¿no? Él, cuando vivía en este mundo, él vio al cielo. Habiendo visto la vida del cielo, el apóstol Pablo deseaba morir pronto, ¿no? Morir pronto para estar junto al Señor en el cielo. ¿Sí o no? Él dijo en la palabra, en su carta. Si Dios nos mostrara el cielo, nuestro deseo de vivir más tiempo en este mundo desaparecería por completo. Muy difícil, la vida es muy dura, ¿no? Y después de recibir la salvación, también dura. No cambia la situación. Pero la vida del cielo, mucho mejor. Es sin lágrimas, sin dolor, ¿sí? Pero el Señor no nos lleva con Él inmediatamente después de salvarnos. Él nos permite vivir más tiempo en este mundo, esta tierra. Así como Jesús se sacrificó en la cruz por todos nuestros pecados, Él desea que nos sacrifiquemos. ¿Para qué? Otros puedan recibir la salvación. El Señor quiere que vivamos en lugar de Él la vida en este mundo, que Él no pudo vivir por causa de nuestros pecados, ¿sí o no? ¿Sí? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 15 dice, por todos murió, ¿para qué? Jesús murió por todos, ¿no? ¿Para qué? Los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para aquel que murió, resucitó. ¿Aquel quién es? Jesús. Jesús murió por nuestro pecado. No pudo vivir más en este mundo. Por eso, Dios quiere, Jesús quiere que, para que nosotros, los que viven para Jesús, ¿no? Ahora debemos vivir la vida del Señor en su lugar, ¿no? Lo primero que debemos entender para vivir la vida del Señor es esto, es la iglesia. Después de recibir la salvación, tenemos que saber, conocer qué es la iglesia. Iglesia es muy importante. En la historia, Dios, ¿qué está haciendo? Su trabajo es establecer la iglesia, ¿sí? Completar la iglesia. Es su trabajo en la historia de la humanidad. Quien ha sido salvo debe conocer a la iglesia correctamente. La iglesia significa la reunión de hermanos y hermanas que han sido salvados. Su reunión. No se convierte en iglesia solo porque personas no salvas se reúnan y construyan un edificio llamado iglesia, ¿no?
no se convierte en iglesia verdadera. Eso es simplemente una reunión de personas. No tiene nada que ver con Dios. Solo reunión de los hermanos, hermanas que han recibido la salvación. Esto es la iglesia verdadera. Hoy en día hay mucha iglesia, pero ¿son iglesia verdadera? Así como existen, miren aquí este versículo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu, el que habéis recibido, u otro evangelio, el que habéis aceptado, bien no toleráis. Existe otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, ¿no? Así como existen otros, también hay otras iglesias falsas. Hay en este mundo. ¿Por qué? Existe diablo, un diablo que trabajan ellos para engañar a las personas. Hay iglesias que llevan el nombre de iglesia, pero que no pueden salvar a los pecadores. Son iglesias falsas. Por eso es muy importante para distinguir. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que conocer la Biblia correctamente para distinguir qué es correcto, ¿sí? No es correcta. Muy importante. En lugar del evangelio, ellos, iglesias falsas, en lugar del evangelio enseñan y enfatizan otras cosas. Tú tienes que venir a la iglesia todos los domingos tú diligentemente, sin faltar, o leer la Biblia, o tú tienes que hacer ofrenda, diezmo, ¿sí? Correctamente. Tú tienes que recibir lenguas, algo, ¿sí? Otros. Para salvar nuestra alma, solo necesita el evangelio. Después de recibir la salvación, tiene que hacer otra cosa. Pero ellos, sí, al revés, ¿no? Cambio el orden. Tú tienes que hacer esto. Tú esfuerza, ¿sí? Pide y su esfuerzo. No. Dios primero nos da. ¿Sí? Después, nosotros, después de recibir la gracia de Dios, podemos devolver, ¿sí? La gracia, ¿no? Esto es orden, pero cambia, porque ellos no saben, ¿sí? Ellos trabajan la obra del diablo, ¿sí? Obreros del diablo hay, ¿sí? Pone en la Biblia. Para distinguir esto, debemos conocer la iglesia correctamente a través de la Biblia. Por eso nosotros tenemos que aprender, estudiar la Biblia diligentemente, ¿no? Dios explicó que la iglesia es como el cuerpo de una persona, ¿no? Ustedes saben. Aquí, Efesios capítulo 1, versículo 22, 23. Este versículo vamos a leer juntos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús es la cabeza sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Por la cabeza. Jesús es cabeza de el cuerpo, de iglesia, la cual es su cuerpo, ¿sí? Es iglesia, ¿no?
iglesia, la cual es su cuerpo, ¿sí? Cuerpo de Jesús, porque Jesús es cabeza de la iglesia. Entonces, ¿qué es cada persona salvada? Los hermanos. ¿Qué es? Nosotros, cada uno. ¿Qué es? ¿Sí? Son miembros del cuerpo, ¿sí? Cada uno de nosotros. Son, ¿sí? Los ojos, nariz, la boca, oído, los dedos y los pies. Cada uno de nosotros, cada persona salva es un miembro del cuerpo, ¿no? Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Vamos a leer juntos. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Miembros cada uno en particular. Cada persona, ¿sí? Es un miembro del cuerpo. Nosotros, los salvos, somos miembros del cuerpo. Cada miembro tiene su propio papel asignado, ¿no? ¿Sí? Para ver necesita ojo. Y para tocar algo necesita mano o dedo. ¿Sí? Uña. Todos los miembros tienen su propio papel, ¿no? Para cumplir bien ese papel debe permanecer unido al cuerpo. Si un dedo se separa del cuerpo, no puede cumplir su función, ¿no? No puede moverse por sí mismo. Así también, si una persona salva no conoce la iglesia y se aleja de allí, no puede hacer nada. No puede hacer nada. Esto es lo que Dios explicó. El Señor explicó mediante la parábola de la vid, ¿no? Vamos a buscar San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15, versículo 3 al 5. Vamos a leer juntos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os ha hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí, este versículo, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Pámpanos, ¿qué significa pámpanos? ¿Rama? Rama. Pámpano es rama. Jesús es la vid, ¿sí? Un árbol de vid. Cada persona salvada es una rama de la vid. El Señor dio un mandato, ¿sí? A las personas salvadas, permaneced en mí. Es el orden, ¿sí? Mandato, obligatorio. Esto es lo más importante para una persona salva. Aquí, versículo 3, ya vosotros estáis limpios,
Jesús dijo a los discípulos, vosotros estáis limpios ya por la palabra que os ha hablado. ¿Sí? Esta palabra, sí, creo que sí, puede ser, ¿no? El Evangelio. Ellos han escuchado la palabra de Dios, Evangelio, por eso, y luego ellos recibieron la salvación. Por eso Jesús dijo a ellos, a los discípulos, ya vosotros estáis limpios, sus pecados ya todo solucionado. ¿Sí? Por eso vosotros sois hijos de Dios, limpios. A ellos Jesús ordenó, permaneced en mí. Necesita. ¿Por qué? Necesita. ¿Sí? Es muy importante para vivir según la voluntad de Dios. ¿Sí? Permanecer en la iglesia es muy importante. Esas palabras significan, vosotros, el versículo 3 significa, vosotros habéis recibido la salvación por el Evangelio que yo os he enseñado. Significa esto. El Señor dijo a ellos, a las personas salvadas, permaneced en mí, yo en vosotros. ¿Sí? Después de recibir la salvación, aquel momento el Espíritu Santo nos ayudó para entender el Evangelio y luego entra y mora en esa persona, ¿no? Yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. No puede dar fruto, ¿no? Por eso, para producir el fruto, necesita permanecer. La rama debe permanecer unida a la vid para vivir. Una rama separada significa una rama muerta. ¿Sí? No tiene ninguna actividad vital. No puede dar fruto alguno, ninguno. Así también, si una persona salva no permanece en el Señor, su vida es una vida muerta. Muerta. Pero Jesús no permanece físicamente aquí ahora. Él hace 2000 años subió al cielo, ¿no? ¿Qué significa esto? Permanecer en mí, permanecer en Jesús. ¿Qué significa esto? En mí significa estar en la iglesia. Iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿no? Iglesia, cabeza de la iglesia. Y iglesia es su cuerpo. Jesús y la iglesia son uno. No pueden separarse. Cabeza, cuerpo, uno, ¿sí o no? No puede separar. No puede ser hombre, ¿no? Nunca pueden separarse. Por eso, permanecer en Jesús significa permanecer en la iglesia, iglesia verdadera, ¿no? Otra iglesia, no. Iglesia falsa, no. Iglesia verdadera. Si una persona salva se aleja de la iglesia, no puede tener ninguna actividad vital. Vida muerta es. Si no entiende esta verdad, incluso habiendo sido salvo, puede alejarse de la iglesia. ¿Sí? Por eso no puede dar fruto, ningún fruto. Por eso debemos conocer la iglesia correctamente. ¿Sí? Aquí dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. ¿Sí? El fruto se produce en la rama, ¿sí o no? ¿Sí? En el tronco, no. Solo en la rama. ¿Sí? Produce los frutos. Si la rama permanece unida a la vid, naturalmente, ¿sí? Da fruto, naturalmente, automáticamente. Eso es la ley natural que Dios ha establecido, ¿no?
así también, si permanecemos en la iglesia, Dios nos transformará y nos hará personas necesarias en este mundo para evangelizar, para hacer la obra del Señor. Debemos participar en las reuniones de la iglesia, los domingos, miércoles, en todas las reuniones, en todas las actividades de la iglesia para escuchar la palabra y así cambiar y crecer. Y en la iglesia española, ¿sí?, tiene un plan en abril, ¿sí?, retiro de primavera. Sí, lo es, muy importante es. Tenemos que participar, sí o no, porque no somos pámpanos. ¿Sí? Sí, participar, asistir al retiro de primavera como esto es permanecer, significa permanecer en la iglesia, permanecer en Jesús. ¿Sí? Tenemos que participar todos. Así como el cuerpo crece al recibir alimento físico, ¿no? Nuestra fe crece al recibir alimento espiritual, es decir, la Biblia, la palabra de Dios. Si permanecemos en la iglesia, el Señor nos transformará para utilizarnos como obreros de Dios. ¿Sí? Podemos usar, ¿sí?, por la obra de Dios en la iglesia. Nos transforma mediante la palabra y el amor de Dios en la iglesia. La salvación se recibe por la fe en Jesús y su palabra. ¿Sí? Cuando creemos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, recibimos la salvación. Es muy importante. ¿Qué es la salvación? Y luego la iglesia, ¿no? Los salvados se convierten en miembros del cuerpo del Señor en la iglesia. Es decir, la iglesia, ¿no? Cuerpo del Señor. Se refiere a la iglesia, de la iglesia. Solo permaneciendo en la iglesia, nuestra vida puede cambiar. Nuestra fe crece y damos frutos. ¿Sí? Al alejar de la iglesia, pierde la vida espiritual. Vamos a permanecer en el Señor, ¿no?, en la iglesia. Vamos a transformarnos, ¿sí?, mediante la palabra y el amor de Dios. Y vamos a convertirnos en cristianos que vivamos la vida del Señor en lugar de Él. ¿Vale? Y la palabra de hoy es hasta aquí. Vamos a terminar con oración. Voy a orar, vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, Santo, que nos ama, muchas gracias por salvarnos y también muchas gracias por la enseñanza de hoy, tu palabra. Y hemos estudiado, aprendido, recibido unas lecciones a través de tu palabra. ¿Sí? ¿Qué es la salvación? ¿Sí? Nosotros hemos recibido la salvación a través de tu evangelio, por la fe. Es solo esto para recibir la salvación, no hay otra manera, es solo por la fe del evangelio. Y muchas gracias por darnos entendimiento. Y también, ¿qué es la iglesia? Hemos estudiado sobre iglesia. Y muchas gracias por darnos la iglesia verdadera. Y a través de la iglesia nosotros hemos recibido la salvación y también podemos trabajar, obrar para ti, Señor.
¿sí? En nuestra iglesia. Aquí y muchos hermanos y hermanas están aquí. Ayúdalos y bendícelos en su vida de este mundo también. Sí, algunos hermanos y hermanas están sufriendo por dificultades. Por favor, ayúdalos y para que puedan vencer, ¿sí? Confiando en ti, Señor. Y tenemos el retiro primavera. ¿Sí? Ayúdalos para que puedan todos asistir, participar al retiro, si permite a la situación para que puedan asistir. Y dejamos todos los tiempos de hoy en tu mano poderosa. En el nombre de Jesucristo, que nos ama, siempre hemos orado. Amén. Amén. Ahora vamos a